Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Sergio Luna. Él es economista en jefe y desarrollo de nuevos negocios de Grupo Financiero Mifel. Sergio, qué gusto tenerte con nosotros aquí en Análisis Viva por primera vez. Salvador, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un honor, pues un podcast que pues ha tenido tanto impacto, así que encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y si te parece bien, pues comencemos con uno de los temas, el tema que ha estado permeando durante estos últimos días a lo largo y ancho de mesas de análisis, de mesas de café, en fin, de todos lados, que tiene que ver con los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio y más o menos cómo leer estos resultados. Sí, correcto. Mira, yo creo que para muchas gentes, tu servidor incluido, pues como nos amanecimos el lunes 3 fue pues teniendo que resolver una disonancia cognitiva, déjame tomar el término, yo creo que hasta medio psicoanálisis tenemos que hacer, ¿no? ¿En qué consiste esta disonancia? En que por una parte tenemos pues una serie de datos económicos, de desempeño de políticas económicas, etcétera, y nuestro juicio, al menos el juicio de un servidor, es que esa realidad, si lo quieres ver así, pues se iba a reflejar en ciertas decisiones de voto. Y que eso pues iba a llevar a un determinado resultado. Bueno, lo que es cierto es que el resultado es muy distinto al que al menos tu servidor esperaba. Entonces tenemos que resolver esa disonancia cognitiva. A ver, o bien, pues mi lectura de la realidad no es correcta, ¿no? La realidad es distinta a como me la imaginaba, o hay algo que pasa en términos de lo que alguna vez Walter Lippmann caracterizaba como el pseudoambiente, es decir, cómo interpretamos la realidad, y mi interpretación de esa realidad es distinta de la que tiene la mayor parte de la gente, ¿no? Digo, no quiero sonar tan filosófico con todos estos temas, pero creo que eso, pues me parece, engloba un poquito, Salvador, pues todas las reflexiones que hemos visto, que como bien dices, hemos visto en café, entre amigos, en chats, etcétera. A ver, pues una cosa es, la realidad es muy distinta como la pensaba yo, y eso, pues es una posibilidad, y la otra es, pues no, lo que pasa es que me hicieron fraude, ¿no? Que es algo que vimos mucho, lo cual no es el caso. Es No, una manera de tratar de lidiar con esa disonancia cognitiva. claro. Otra que va en el extremo opuesto es, a ver, vivimos como que en cajas de resonancia. Entonces, como hablo con la misma gente que opina lo mismo que yo, me imagino que esa visión es la prevaleciente, y lo que me sorprende es que pues, a lo mejor no está tomando en cuenta la opinión de otros, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo que es cierto, me parece, y la manera en la que, en la que debemos de lidiar con esta disonancia cognitiva, es que en realidad no hay, y si lo quieres ver así, interpretaciones precisas de la realidad. Todos vemos el elefante un poquito desde nuestros ángulos, ¿no? Y en ese sentido, pues la reflexión en conjunto es que pues cuando promediamos todas esas visiones de la realidad, pues vamos a tener una mejor probabilidad de entender lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es un poquito, cada quien haremos nuestra, si lo quieres ver así, nuestra revisión de nuestra disonancia cognitiva, ¿no? Tenemos que hacer ese examen de pues pensar en el mundo desde la perspectiva de otros, pero lo más importante, Salvador, es que creo que eso debe caracterizar a quienes sorprendió el resultado como a quienes esperaban este resultado, ¿no? Porque si por otra parte tú dices, no, mira, el mundo sí es como me lo imaginaba, y entonces no tengo que revisar nada, pues corres el riesgo de que pues, estás viendo una interpretación de la realidad, y en realidad en democracia es el promedio
de todas esas interpretaciones de la realidad, lo que pues nos puede acercar de manera, pues me parece más efectiva a tratar de entender el mundo. Esa es la gran ventaja de la democracia liberal. Es decir, está la voluntad de las mayorías, pero también hay que tomar en cuenta la perspectiva de las minorías, porque la gran enseñanza de todo esto es que nadie tiene la verdad absoluta. Puedes tener una visión mayoritaria, pero no necesariamente es la correcta. Y en ese sentido, escuchar a las minorías también es importante para tratar de hacer esa reflexión. Entonces, pues sí, a final de cuentas, yo creo que es un poquito lo que tenemos que hacer para, pues, tratar de entender México y lo que más le conviene a México, ¿no? Después del resultado que efectivamente, pues, nos sorprendió a muchos, ¿no? Incluyendo a tu servidor. Sí, creo que es muy pertinente lo que dices como un ejercicio de reflexión. Tu comentario me hizo recordar aquel dicho que es que en la política no hay sorpresas, sino hay sorprendidos, ¿no? Entonces, es finalmente tratar de abrir la mente, de conocer más, de saber más, de acercarnos más a una realidad a la que no estamos enfrentándonos día con día, a resultados que no estamos viendo, a lo mejor pues, hechos, ¿no? Que otras personas están tomando en cuenta con mucho mayor peso que los que podrían tomar otros, y que nos ayuda, ¿no? Finalmente a tener una perspectiva un poco más completa de la realidad. Correcto, pues decía Campoamor, ¿no? El poeta, ¿no? La vida según el cristal, el color del cristal con el que se mira, ¿no? Y Sí. creo que eso aplica pues también a las realidades políticas y económicas, ¿no? Oye, ahora, finalmente digo, todo esto tienes mucha razón, pero también hay ciertas condiciones, ¿no? En donde está cerrando esta administración, otras tantas con las que se está abriendo esta administración. ¿Cómo lo estás viendo tú justo ahora con el cristal del análisis económico y financiero? ¿Cómo es este cierre y un arranque de sexenio? Correcto, yo creo que eso es muy importante porque a fin de cuentas, pues podemos ser tercos, pero la realidad siempre va a ser más terca que uno, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer el esfuerzo por tratar de entenderla en su justa dimensión. A ver, los resultados de cierre de esta administración en términos de desempeño económico no son buenos. O déjame ponerlo así, son modestos. Si lo vemos desde la perspectiva de crecimiento económico, y obviamente pues se cruza el tema de la pandemia, pero la tasa promedio de crecimiento en esta administración que está cerrando, cercana al 1%, es la más baja desde el sexenio de Miguel de la Madrid. En términos per cápita, hay de hecho una pequeña caída. Y eso, pues, a final de cuentas, tiene que ver con que la caída, Salvador, podría haber sido incluso mayor de no mediar un fenómeno que ojalá y no hubiera ocurrido, que es una caída en la esperanza de vida de la población, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, pues prácticamente desde la Revolución Mexicana lo que habíamos visto es un proceso continuo de aumento en la esperanza de vida que se acelera en la segunda mitad del siglo pasado y ahora por primera vez pues en historia reciente lo que vemos es que la esperanza de vida que hasta antes de la pandemia eran 74 años en México se reduce a 71. Es decir, hay una ralentización en la tasa de expansión poblacional, si lo quieres ver así, por ese fenómeno. Insisto, es un fenómeno general, digamos, la pandemia afecta a todos los países, pero la caída es más aguda en México que en el resto del mundo, ¿no? El mundo más o menos, como consecuencia de este choque, pierde un año en esperanza de vida, nosotros perdimos tres. Entonces, creo que, y si recuerdas, pues había mucho un debate, Salvador, durante la pandemia, que pues era un fenómeno nuevo para pues muchos de nosotros entre, digamos, resultados económicos o resultados sanitarios, que es lo que había que privilegiar, ¿no? Si cerramos la economía para tratar de minimizar el costo sanitario, pues entonces el PIB se nos cae, ¿no? Si dejamos que la economía siga funcionando y entonces aumenta la tasa de contagio, los resultados sanitarios pues operan de manera adversa. En realidad,
lo que tu servidor ha sostenido en todo ese debate es que no hay tal dilema, ¿no? Si operas bien política sanitaria y operas bien política económica, no necesariamente tienes que sufrir en ninguno de los dos frentes o puedes minimizar el impacto. Desgraciadamente aquí el balance es que pues tanto en política sanitaria como en política económica los resultados fueron adversos, ¿no? Insisto, es un fenómeno que afecta a todos, no hay que cargarle más milagros al santo de los que tiene, pero la reacción de política, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, no fue la adecuada. Hay otros resultados que ayudan a acotar ese efecto. Se ha hablado mucho y es efectivamente cierto que ha habido una reducción en la pobreza. Digamos, estábamos por ahí de 42% al comenzar el sexenio, estamos ahora en 36% aproximadamente. Hay un ligero aumento en la pobreza extrema, pero en realidad lo que ha ocurrido es que, digamos, ese segmento de clase media baja que se ha beneficiado tanto de programas sociales como de transferencias, ¿no? Por ejemplo, el famoso tema de las remesas. Entonces, sí, efectivamente hay un segmento de la población con esta circunstancia de muy bajo crecimiento, está en una mejor posición relativa. Ahora, hay un elemento de vulnerabilidad que es muy importante que tiene que ver con la cobertura de salud. Porque como sabes, pues de repente algún evento catastrófico, ¿no? Alguna enfermedad crónica, etcétera, etcétera, puede sacar mucho de balance a esa familia. Entonces, sí ha habido una reducción de la pobreza, pero no va de la mano necesariamente con una reducción de la vulnerabilidad ante eventos catastróficos de salud, ¿no? Entonces, hay asignaturas pendientes en ese frente. No ha habido realmente un efecto muy fuerte de redistribución del ingreso. El 10% de las familias más ricas de este país sigue recibiendo un poquito menos de un tercio del ingreso total. Entonces, en ese sentido, tanto si lo ves por crecimiento económico como por redistribución del ingreso, pues los resultados han sido más bien mixtos, ¿no? Tenemos un tema, pues me parece crucial que tiene que ver con la parte fiscal, pero si Claro. quieres, ahorita nos metemos en ese lado, pero en general lo que estamos viendo es un arranque en donde, o un cierre de sexenio, un arranque en donde pues las condiciones de vida no necesariamente han mejorado. Hubo un impacto, insisto, derivado de pandemia, ¿no? Que pues de nuevo eso, al final de cuentas, fue un impacto generalizado, pero nos queda el sabor de que se podrían haber hecho de mucha mejor manera las cosas. Ahora lo mencionas bien y en toda esta lista, ¿no? De temas a seguir, de pendientes, pues queda la parte del dilema fiscal, ¿no? Nos encontramos actualmente en pues en este espacio con un mayor nivel de endeudamiento y con la perspectiva del inicio de administración, uno creyera que se abren pues muchos caminos para resolver este dilema fiscal. ¿Cómo lo estás viendo tú este asunto? Correcto. Mira, yo creo que sí es conveniente ponerlo en su justa dimensión, Salvador. Enfrentamos un dilema fiscal que se agudiza en este último año de la administración saliente. Hay manera de enfrentarlo y eso va a ser muy importante en términos de las decisiones de la administración Sheinbaum, cómo se enfrenta ese dilema. Yo creo que una parte que es relativamente tranquilizadora es la continuidad en la Secretaría de Hacienda. Es decir, Ramírez de la O, que diseña el último presupuesto de López Obrador, también va a ser quien diseñe el primer presupuesto de la presidenta Sheinbaum. Y ese tema de continuidad me parece que es muy importante. ¿Qué es lo que va a tener que resolver? Pues una especie de trilema fiscal, ¿no? Se habla mucho de que hay que cuadrar el círculo, aquí hay que cuadrar un triángulo, ¿no? Porque tienes de tres sopas cuando tienes un tema digamos, de déficits. O recortas gasto, o aumentas ingreso, o te vas a más deuda. Sigues con déficit elevados. No hay de otra, ¿no? Esa es la manera en la que tienes que cuadrar. Ahora, lo que hasta el momento ha dicho la Secretaría de Hacienda es, no, nos vamos a recortar gasto, ¿no? Nos vamos a recortar gasto por el equivalente a 3% del PIB el próximo año. Y asunto arreglado, digamos, estos
Estos excesos que se generaron en gasto en el 2024 se corrigen con que en 2025 nos apretemos el cinturón. Ahora, para poner en perspectiva 3 puntos del PIB de ajuste en gasto público, esto es lo que está tratando de hacer Javier Milei en Argentina, ¿no? Para que te des una idea de lo draconiano que sería ajustar el gasto público en 3% del PIB. Yo creo que es muy difícil, sobre todo porque un aspecto muy importante que también ocurrió en lo fiscal en la administración que está cerrando es una reconducción presupuestal muy importante. Digamos, jalaste cosas de gasto público, por ejemplo, de lo que son labores pues más asociadas a gobierno y destinaste una mayor cantidad a lo que son programas de protección social, a gasto social. Y dentro de eso, por ejemplo, dentro de esa categoría de gasto social, la gran ganadora es pues todo lo que tiene que ver con protección social, que incluye todos estos nuevos programas de pensiones, adultos mayores, etcétera, etcétera. Más o menos era cuando empieza el sexenio de López Obrador como 22% del gasto total, sube a 29%. Y obviamente pues la cobija, pues la jalas y descobijas algunas actividades, ¿no? Si tomas en cuenta ese mayor gasto en lo social y tomas en cuenta el mayor gasto en Pemex, pues implica que estás descobijando muchas otras cosas. Ahora, la bronca, Salvador, déjame ponerlo así, es que cuando destinas ese gasto social, también lo etiquetas, si lo quieres ver así. Esos Ujú. programas de pensiones ya te generan un efecto inercial en el gasto. Entonces, si de repente dices, voy a recortar 3% del PIB en términos de gasto, pues eso no lo puedes recortar porque ya está en cierta manera comprometido y eso te va cerrando márgenes de maniobra. ¿En dónde vas a cortar? Por ejemplo, en gasto de inversión, la tasa de crecimiento te sufre. A final de cuentas, hay un elemento inercial que va a ser mucho más difícil, si lo quieres ver así, domar el crecimiento del gasto público, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice, bueno, pues, a final de cuentas, pues vas a tener algún momento dado que aumentar recaudación, que eso a nadie nos gusta, por eso se llaman impuestos. Pero para poder hacer más asimilable un aumento en la recaudación, pues tienes que generar oportunidades. Y ahí, Salvador, me parece que la clave es cómo, si lo quieres ver así, cómo te coordinas o cómo aprovechas los potenciales del sector privado para hacer este proceso, ¿no? Si vas a recortar gasto, pues ve en dónde vas a recortar el gasto para generar espacios para que entre el sector privado a cubrir eso que ya no vas a estar haciendo, Ujú. ¿no? El ejemplo es Pemex, ¿no? Le dedicaste 3% del PIB este año. Le estás dedicando más a Pemex que el famoso Inflation Reduction Act del presidente Biden en Estados Unidos. Es decir, estás invirtiendo más en tecnologías energéticas del siglo XX que lo que Estados Unidos está proporcionalmente invirtiendo en tecnologías del siglo XXI. Pues a final de cuentas yo creo que en términos de generación de energía te puedes salir de esa parte. Obviamente tienes que atender el tema financiero y sobre todo el tema operativo de Pemex, pero esos espacios empieza a dejárselos al sector privado, ¿no? Generación de electricidad, pues deja más bien que CFE, que tiene el monopolio natural de transmisión y distribución, se dedique a esas cosas y genera los espacios para la generación de electricidad en base a nuevas tecnologías, a transición energética. Eso te puede generar ese tipo de espacios por ese lado y entonces esos recortes son más inteligentes, si lo quieres ver así. Y si por otra parte empieza a generar esas oportunidades, pues a final de cuentas, pues yo creo que tienes más crecimiento y entonces el tema de recaudar más no es que vaya a ser, no, siempre va a ser complicado, insisto, por eso se llaman impuestos, pero en cierta manera empiezas a generar espacios para que el sector privado pues también vea oportunidades y en ese sentido diga, bueno, pues a final de cuentas, a ver, por una parte, pues hay más carga tributaria, pero por otra parte hay más negocio, ¿no? Siempre tienes que hacer un equilibrio de economía política en todo esto y si lo haces bien, hasta los mercados te van a ayudar, te van a permitir que esa reducción de tu exceso de colesterol fiscal ocurra de manera más gradual, ¿no? Es decir,
el mercado va a estar dispuesto a que reduzcas ese déficit de manera más adecuada y financiártelo si lo que está leyendo hace sentido. Si lo que está leyendo no hace sentido, pues entonces son algunas de las pataletas que hemos visto por parte de los mercados en días recientes, ¿no? Claro. Y justamente, si te parece bien, con eso podemos cerrar este espacio. Hemos pasado por unos días de volatilidad bastante considerable. Los mercados, sobre todo el primer lunes después de las elecciones, sí cayeron de manera considerable, y el dólar, que ha sido este tipo de termómetro de volatilidad, pues justamente ha estado muy variable. ¿Cómo estás leyendo tú estos días que han estado pasando? Correcto. Mira, yo creo que lo de los mercados va de regreso al tema de disonancias cognitivas, de las que hablábamos en un primer momento, ¿no? Les gusta promediar visiones de la realidad. Y en ese sentido, pues levantan la ceja en términos de a ver si la visión de la realidad que prevalece va a ser una, pues el riesgo de que de repente pues las diferencias entre la realidad y esas visiones de la realidad se abran, pues eso me genera riesgos, ¿no? Y entonces levantan un poquito las cejas, sobre todo bajo la premisa de que una mayoría absoluta te dé pie, pues, al programa de reformas constitucionales de las que habló el presidente López Obrador el 5 de febrero de este año, que se veían como pocos probables, dado que no se anticipaba, pues, las mayorías calificadas que aparentemente va a tener la coalición gobernante. Si además de eso después se refrenda que muchas de estas iniciativas van, pues entonces vemos la reacción de los mercados. Hay, digamos, lo que a veces subestimamos sobre los mercados, ¿no? Que hablamos de los mercados nos imponen cosas, en fin, no nos gusta, ¿no? Porque pues es anónimo. Bueno, esa es la gran ventaja. Tienen un contenido informacional muy importante porque están votando todo el tiempo y están votando en tiempo real, ¿no? Y están poniendo su dinero en donde están sus opiniones. Entonces, hay un aspecto informacional de los mercados que me parece que es crucial y no hay que dispararle al mensajero. En todo caso, hay que tratar de entender el mensaje que está mandando. Su expresión más clara, como bien señalabas, pues es esta volatilidad del tipo de cambio. Yo diría, bendita la flotación cambiaria, porque en periodos de transición en el pasado, en donde teníamos todavía esquemas de tipo de cambio controlado, 82, 94, estas disonancias no son claras hasta que estallan, ¿no? Cuando tratas de controlar el tipo de cambio, ¿no? Cuando el tipo de cambio flota, pues el tipo de cambio hace su trabajo. Acuérdate que cuando gana Donald Trump, también el tipo de cambio se fue para arriba, ¿no? A final de cuentas, es un amortiguador de choques, y aquí lo que está señalando es que no le gustan, en este caso, pues el tipo de indicativos, de indicaciones del tipo de políticas que podrían materializarse en el nuevo gobierno. De nuevo, yo creo que es tratar de entender esa realidad. Me preocupa esta volatilidad del tipo de cambio. Yo te diría que no mucho. De nuevo, tiene un contenido informacional, es un tipo de cambio de flotación. No hay como tal especulación. Hablaba el presidente López Obrador, no, o sea, hay especuladores. A ver, el tipo de cambio del peso mexicano es de los mercados más líquidos del planeta. Si lo quieres ver así, es más representativo que el 61% que votó en la elección, en las elecciones del 2 de junio, ¿no? Es mucho más profundo en ese sentido. Y en ese sentido está mandando señales que, insisto, que es muy importante interpretar. No veo, afortunadamente, un tema de apalancamientos excesivos en moneda extranjera que me pudiera preocupar, ¿no? Creo que en ese sentido lo que habría que destacar un poquito más, Salvador, es que también las tasas de interés subieron y subieron de manera importante. No las de corto plazo, que son las que están más asociadas a la política monetaria, ¿no? A lo que hace Banxico, sino las de plazo más largo, 10, 20 años, ¿no? Con movimientos bien importantes, de 40 puntos base en un lapso de un mes. Nos cambia por completo la perspectiva de crédito y de condiciones financieras en el país. Creo que eso es muy importante si lo que queremos es fomentar inversión y queremos actividad. Y esa señal
que de nuevo es a la mejor menos espectacular que la del tipo de cambio, sí es muy importante, me parece, para poder determinar expectativas de crecimiento hacia adelante. Creo que las señales en ese sentido son claras. Hay una preocupación por el tema de la elección por voto de ministros de la Suprema Corte. Creo que sería un cambio muy importante en las reglas del juego. A final de cuentas, sería una concentración de poder aún mayor al mandato que se dio en las urnas sobre un poder que a final de cuentas, de nuevo regresando a esos temas de que no hay una democracia perfecta, ¿no? Pero es regresar, si lo quieres ver así, de democracias representativas. Hoy en día los ministros de la Suprema Corte, a final de cuentas, son elegidos por el Congreso, como lo sabes, a la terna propuesta por el presidente. Es una democracia representativa. Regresar a una democracia directa, ¿no? En donde los ministros fueran elegidos directamente por la población, pues yo te diría que desde Platón para acá, pues habría muchas objeciones sobre ese tema, ¿no? Y de nuevo nos podemos meter a filosofía política, pero creo que eso lo están entendiendo los mercados de esa manera. Y muchas de esas otras iniciativas, pues también creo que generan inquietud. Creo que va a ser muy importante en ese sentido, Salvador, que la reacción de los actores políticos, ¿no? Del presidente saliendo, de la presidenta entrante, vean esto como indicadores valiosos para normar su gestión. Porque, como decíamos, hay maneras de resolver el trilema fiscal en donde podemos generar crecimiento, en donde podemos generar oportunidades, y es importante en ese sentido, pues, hacer el esfuerzo por moverse en esa dirección. Me parece ignorar el mandato de los mercados, o más que el mandato, las señales de los mercados. Es un poquito como, y con esto ya no te quiero perder más tiempo, como evitar lo que hacía este rey muy sabio en Inglaterra, ahorita se me olvida el nombre, pero que cuando le decían que era ultrapoderoso, Canuto el sabio, ¿no? Para demostrarle a sus súbditos, ¿no? De que pues, no era tan poderoso como le decían que era, pues se fue a no pararon, ¿no? Claro. Y eso creo que muestra la característica de un gobernante sabio, que es entender los límites a tu poder. El tener mayorías calificadas no implica, por ejemplo, que puedas abolir la ley de la gravedad y otras leyes de la física, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante entender que las señales que te está mandando el mercado pues son señales que conviene tener en mente al momento de diseñar políticas. Sergio, nos dejas con muchas reflexiones en la cabeza y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 5ª temporada de Análisis Viva. Al contrario, Salvador, el agradecido soy yo. Disfruto mucho las conversaciones, así que invariablemente estamos aquí a sus órdenes y aprovecho para mandarle pues un saludo a los miles de gentes que escuchan el podcast. Mil gracias. Él es Sergio Luna, economista en jefe y desarrollo de nuevos negocios de Grupo Financiero Mifel. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.